Hoy estamos con el licenciado Gustavo Jiménez, quien le vamos a realizar una entrevista para el medio digital de la UTPL. El licenciado Gustavo Jiménez es periodista, entrevistador de medios digitales, en este caso Ecuador en Directo, y director entrevistador de Quiero TV. Bienvenido, querido Gustavo. Jimmy, muchas gracias por este momento en el que vamos a dialogar precisamente de lo que me apasiona, que es la comunicación. Un gusto siempre. ¿Conoces sobre protocolos de seguridad para los periodistas que se haya socializado en Ecuador? No existen protocolos y mucho menos se ha socializado en el campo del periodismo. Por parte del Estado hay quizás pocos avances con el tema de la ley de comunicación, pero no está claro todavía si la ley va a proteger o no al comunicador como tal. Entonces, yo diría que es un tema pendiente. Perfecto. ¿Qué estrategias periodísticas incorpora para la cobertura y tratamiento de la información y evitar ataques, como por ejemplo de hackers, de narcotráfico, funcionarios corruptos, empresas privadas involucradas o movimientos armados, por ejemplo? Bueno, cuando la investigación se trata de un tema de corrupción, donde involucra personajes políticos, siempre se busca la mayor cantidad de información a través de fuentes de la misma política, ¿verdad? Y yo diría que un poco el periodista se cubre también gracias a la nueva tecnología eh, online en la que uno puede buscar esa información e inclusive eh, indagar geocodificación específica dentro de la net o del internet para poder buscar esa información como audios, video y esas cosas, ¿verdad? Que son importantes para documentación inclusive. Pero una de las estrategias que se deben usar para poder mitigar un poco ese ataque de estos personajes que no les gusta que los investiguen, tiene que ver mucho con la codificación. Es decir, guardar tu investigación digitalmente de forma codificada en la que solamente tú tengas el acceso y no subirla a servidores comunes o servidores gratuitos donde ahí se vulnera fácilmente la información. Ese es un aspecto. El otro aspecto, no manejarse a través de comunicados tipo WhatsApp o correo, sino más bien buscar persona a persona la fuente para poder recibir esa información directa, porque también se vulneran estos métodos, estas herramientas. Otro aspecto también que se cuida mucho para evitar precisamente que el tratamiento de la información sea atacada es mucho el no hablar con tanta gente, ¿ya? Hablar con personajes específicos que le van a servir a uno de dato importante para fortalecer la investigación, porque cuando uno busca muchas voces, a veces la información se diluye, perdón, o simplemente la información se pone confusa. Y para salvar eso, uno tiene que saber escoger a sus entrevistados o sus personajes a investigar. Respecto al narcotráfico es mucho más complicado, porque con el narcotráfico no hay cómo cubrirse. El periodista siempre está en amenaza constante, inclusive amenaza de muerte. Entonces, con el narcotráfico, muchas veces la investigación tiene que irse por los aliados como por ejemplo fuentes importantes dentro de la policía, dentro del mismo gobierno que maneje información privilegiada, y buscar personajes específicos que no divulguen quién es la persona que está haciendo la investigación, porque si no
puede ocurrir que entres en peligro. Perfecto. ¿Qué vulnerabilidades ha detectado para el ejercicio periodístico? En este caso, podemos señalar alguna de estas y explicar, ¿no? Bajos salarios, la falta de apoyo de sus empresas o de sus medios, la inexperiencia en temas de alto riesgo, el descuido negligente de las medidas de seguridad digital, la carencia de valores y principios éticos, la falta de planeación y sus investigaciones, la falta de condición física o estabilidad emocional, maltrato hacia las fuentes, descuido en la verificación de hechos, división entre periodistas y la falta de solidaridad entre ellos. Bueno, casi todas son importantes por señalar en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, los aspectos vulnerables en una investigación son, por ejemplo, la inexperiencia a la hora de tratar un tema. ¿Ya? El periodista debe tener algo de conocimiento o por lo menos debe estar guiado por alguien que lo pueda enrumbar por la ruta correcta. Otra vulneración es la falta de apoyo. Sí, hay esa falta de apoyo no solo de las empresas, sino también de la propia ciudadanía. Hoy en día es muy difícil investigar temas específicos porque la gente tiene mucho miedo. Otro tema que se puede vulnerar es el descuido en la verificación de los hechos. A veces los periodistas se conforman con el escándalo, pero no llegan a contrastar esa información de manera de que pueda estar seguro de que ese dato lo va a beneficiar dentro de la investigación. También la planificación es un aspecto vulnerable porque para una investigación uno tiene que planificar los pasos a seguir. Bueno, la ética sí, es importante porque muchas investigaciones han empezado y luego han desaparecido como por arte de magia, y mucho tiene que ver con los principios éticos que hoy en día están muy vulnerados, más que en el periodista como tal per se, es a través de los medios de comunicación, porque representan intereses comerciales, representan ciertos intereses que muchas veces coartan la libertad de prensa del periodista. Perfecto. Una vez que se detectan las posibles amenazas y vulnerabilidades, los medios y ustedes como periodistas han evaluado el nivel de riesgo a los que se ven expuestos. Sí, no y por qué. Sí, en mi caso sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una investigación que hicimos un grupo de periodistas para un medio de comunicación importante de la televisión, que trataba el asesinato de los hermanos Restrepo, un tema que sigue siendo actual. Nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a poderes muy fuertes dentro de la misma policía. Inclusive íbamos a topar personajes importantes dentro de la política. Y eso, de alguna manera, significaba un alto riesgo. Sin embargo, nuestra mística nos llevó a la investigación. Y me acuerdo mucho que cerca de Paute, por el Azuay, nosotros nos vimos preocupados porque un carro y una moto nos seguía, ¿verdad? Y nos hizo salir de la carretera, y luego la moto nosotros nos bajamos del vehículo para protegernos, y la moto se dio vuelta alrededor nuestro solo para amedrentarnos, ¿no? Y eso, lógicamente, nos dio un anuncio de amenaza que en principio nos pudo haber trastocado nuestra investigación, pero no fue así. La valentía de todos los periodistas de aquella época, éramos 3 específicamente: camarógrafo, investigadora, periodista investigativa y periodista
de campo, que era yo, nos pusimos de acuerdo en protegernos y buscamos de alguna manera también los aliados de la misma policía que querían que esto salga a la luz. ¿Qué acciones en el ámbito digital ha realizado para la protección personal y del medio? Cambio mensual de claves, cuidado con redes sociales, encriptación de documentos delicados, documentos compartidos con claves de acceso o ninguna de ellas. Todas las que nombraste, Jimmy, porque, por ejemplo, el medio más investigativo de los dos que yo tengo la oportunidad de colaborar, Ecuador en Directo, nos obliga muchísimo a tener que cambiar las medidas de seguridad de nuestras computadoras, de nuestros accesos a los correos, porque ya hemos sido hackeados, ¿ya? Inclusive en las redes sociales nosotros perdimos nuestra primera cuenta de red social de Facebook, porque me acuerdo tanto que eso fue en el 2013, nosotros hicimos una denuncia en contra del municipio de esta ciudad y tenían que ver mucho con las fundaciones y eso nos creó a nosotros una persecución importante, ¿no? Y nos hackearon las cuentas y de ahí aprendimos porque perdimos muchísima documentación, ¿verdad? Y hemos aprendido a encriptar los documentos a través de nuestros propios servidores o servidores de paga en diferentes partes del mundo donde sabemos que hay un nivel de respeto mayor al común. Casi no compartimos documentos, casi no compartimos, porque ahí es cuando se filtra la información. Pero sí, de las acciones que tú nombraste, todas son parte de la protección que usamos como periodistas y como medio. ¿Cuáles han sido los planes de cobertura para reducir el riesgo en el ámbito digital y la cobertura tradicional? Bueno, hoy en día la tecnología le permite a uno poder llegar a indagar a través del proceso telemático, ¿verdad? Eso va dentro de los planes de cobertura digital. Sin embargo, para contrastar y tener una claridad de respuesta, siempre es importante acudir a una cobertura presencial. Pero para ello, nosotros siempre hacemos que la cobertura sea en lugares públicos. Evitamos que la cita sea puesta por el personaje, sino más bien nosotros ponemos el día, la hora y el lugar donde nos vamos a encontrar para la entrevista. Vamos 2, 3 personas, ¿verdad? Para un poco cuidarnos, por decirle algo, quien nos traslada no va con nosotros, pero está cercano al lugar con ciertas indicaciones como para podernos proteger. Otros planes, como por ejemplo, nuestras rutas para las coberturas siempre son distintas, ¿ya? Sea en el ámbito digital como en el presencial. En el ámbito digital, por ejemplo, las fuentes comunes siempre vienen a través de los grandes buscadores que tiene la Internet. Nosotros no buscamos solo ahí, buscamos también a través de grandes medios y medios aliados a nivel nacional que nos pueden compartir información valiosa o a veces hacemos canjes de material, ¿no? O sea, hay medios que nos piden a nosotros X detalle o X información o X cobertura
y a cambio nosotros también le pedimos algo que necesitamos. Y de esa manera no nos exponemos directamente y recibimos ese material digital, de forma digital, o a veces cuando el material es muy, muy importante, no lo subimos en ninguna fuente digital, sino que compramos un disco duro y lo trasladamos físicamente. Excelente entrevista, licenciado. Como último tema, quería pedirle su consentimiento para poder difundir esta entrevista en la cuenta de Spotify de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Eso es posible? Por supuesto, y les agradezco mucho que me hayan considerado para esta entrevista. Bueno, gracias a usted. Que tenga un buen día. Hasta luego.